Él me comentó que su ex era una mujer que salía en una serie de televisión llamada Suits. La verdad, yo no conocía el programa. Tampoco sabía quién era la mujer. Meses después, veo unas fotos en la revista US Weekly, donde Harry aparece saliendo con alguien. Inmediatamente tomé mi teléfono. Le envié un mensaje y le pregunté, ¿esta es tu ex? Con esta simple anécdota como chispa, se ha encendido una ola de confesiones inesperadas, que hoy está enviando ondas de choque alrededor del mundo entero. Los ecos del pasado de Meghan han resurgido de la manera más dramática e inimaginable posible. Diversos reportes apuntan a que su exmarido ha decidido romper el silencio, saliendo a la luz con revelaciones que están dejando a la audiencia sin palabras y dividiendo a la opinión pública en dos bandos muy marcados. En el mismo centro de este huracán mediático se encuentra el príncipe Harry, quien, según fuentes cercanas, se siente abrumado y asfixiado por la situación. Todo esto ha desatado una intensa especulación sobre cuál es la verdadera cara de estas acusaciones. Pero, ¿dónde termina la realidad y dónde empieza el rumor? ¿Por qué esta historia emerge justo ahora, golpeando con tanta fuerza y amenazando con derrumbar todo lo que creíamos saber sobre ellos? Y en medio de todo esto, surge una pregunta que tiene a las redes ardiendo. ¿Es posible dar crédito a esos oscuros rumores que sugieren que ella sería capaz de dejar atrás a su propia familia o incluso a un hijo con su ex, solo por alcanzar el sueño de ser parte de la realeza? Queremos saber qué piensas tú. Déjanos tu opinión en los comentarios. Y para ayudarnos a seguir creando contenido que revele la verdad detrás del telón de este mundo, por favor suscríbete para que más personas puedan descubrir esta historia. En el ojo de esta creciente tormenta, encontramos una historia de amor que alguna vez pareció un roble inquebrantable. Nunca pareció una relación común y corriente, ni tampoco sonaba como tal cuando el príncipe Harry hablaba de Meghan Markle. Sus palabras jamás fueron ligeras, casuales o pasajeras. Llevaban un peso, una profundidad y una intensidad silenciosa que sugerían algo mucho más vital que un simple romance de primavera. Para él, esto no se trataba únicamente de amor. Se sentía como encontrar un refugio. Era la sensación de, por fin, ser visto, ser comprendido y tal vez en el fondo, ser rescatado. Mucho antes de que Meghan cruzara las puertas de su vida, Harry ya había dejado entrever una realidad muy distinta a la que la prensa mostraba. Una realidad que no siempre era tan privilegiada, brillante o segura como el mundo entero imaginaba. En su aclamada y mundialmente vista entrevista de 2021 con Oprah Winfrey, él habló con una honestidad que desarmó a muchos. Describió sentirse atrapado, pero de una manera que para él mismo era invisible en aquel entonces. No era una prisión de barrotes de hierro, sino una cárcel psicológica, una celda forjada por el deber, las expectativas pesadas y un sistema antiguo que siempre le había dictado quién se suponía que debía ser. Habló también de un dolor profundo, un luto prolongado, pesado y arraigado, que nunca había logrado sanar por completo. La pérdida de su madre, la princesa Diana, no fue simplemente una tragedia de su niñez. Fue un eco constante que rebotaba por los pasillos de su vida adulta. Ese dolor no resuelto moldeó su forma de ver el mundo y el lugar que ocupaba en él. Dejó claro que crecer entre los lujos de un entorno real no lo preparó para lidiar con el lado más oscuro y humano de sus emociones. Por el contrario, le dejó vacíos enormes, espacios fríos donde debió haber existido comprensión, sanación y libertad para expresarse. Y entonces, como un amanecer tras una larga noche, llegó Meghan. Su llegada marcó un punto de no retorno, trayéndole a Harry una claridad mental y un sentido de libertad que no conocía. Él creyó ciegamente en ella, y de su mano,
abrazó una forma de vivir completamente nueva. Fue esta convicción inquebrantable la que lo llevó a soltar sus deberes reales, a romper tradiciones milenarias y a poner océanos de distancia entre él y su familia de sangre. Todo esto en la búsqueda de lo que él consideraba su verdad. Para Harry, Meghan no era solo su esposa, era el símbolo de la honestidad. Representaba la ruta de escape de una vida que muchas veces describió como asfixiante. A través de ella, pareció encontrar una voz propia, esa misma voz que sentía que le había sido negada desde la cuna. Por eso, sus acciones, sin importar cuán radicales o dramáticas le parecieran al resto del mundo, para él estaban completamente justificadas. No se trataba solo de amor, se trataba de alinear su vida con lo que él sentía que era genuino, real y correcto. Esto fue exactamente lo que le dio a su relación una fuerza titánica. No era un castillo construido sobre el cariño, sino sobre la convicción. Llevaba consigo un sentido de propósito profundo, casi como si ambos compartieran la misión de reescribir sus destinos bajo sus propias reglas. Sin embargo, ese mismo cimiento tan sólido traía consigo un riesgo oculto y peligroso. Cuando una relación echa raíces no solo en el amor humano, sino en la fe, especialmente en la fe absoluta de que la otra persona es la encarnación misma de la verdad, el vínculo se vuelve frágil de una manera muy particular. El amor puro puede sobrevivir a las tormentas, a las peleas, a los malentendidos e incluso a la distancia física. Pero la fe, una vez que se sacude, es muchísimo más difícil de reparar, simplemente porque la fe es absoluta. La fe ciega no deja espacio para la duda, y cuando aparece la más mínima grieta en unos cimientos de ese tipo, el daño rara vez se queda contenido. La grieta crece, primero en silencio, de forma casi imperceptible, y luego de manera evidente. Es entonces cuando empiezan a formarse las preguntas en la mente. La certeza absoluta comienza a desvanecerse como la niebla al sol. Lo que alguna vez se sintió como piedra firme, empieza a sentirse como arena movediza. Esa es la gran paradoja que late en el corazón de esta historia. Aquello que hizo que su vínculo fuera tan poderoso, legendario e inquebrantable. La profundidad de la confianza, la fuerza de esa fe, el sentimiento de haber sido rescatado y renovado. Es exactamente lo mismo que los hace tan vulnerables hoy. ¿Cómo logró Meghan convertirse en una pieza tan absolutamente fundamental en la vida y en la psique de Harry? ¿Pudo haber influido en esto la experiencia que ella traía de su matrimonio anterior? Y la pregunta que todos se hacen: ¿qué fue exactamente lo que dijo su exmarido, que ha logrado golpear tan fuerte el mundo de Harry? Vamos a descubrirlo. Porque durante muchos años existió un hombre cuya presencia en una de las historias más comentadas del mundo fue prácticamente fantasmal. Un nombre invisible. Su nombre es Trevor Engelson, un productor de Hollywood que alguna vez, en un pasado que parece lejano, compartió una vida sencilla y muy diferente junto a Meghan Markle. Mucho antes de que el nombre de ella resonara con fuerza en todos los continentes y de que los titulares de los periódicos se convirtieran en la tormenta de cada día. Mientras el mundo entero observaba hipnotizado el ascenso de una figura global, diseccionando cada detalle de su vida a través de entrevistas, documentales y debates interminables en los medios, Trevor eligió un camino diametralmente opuesto al ruido. Se mantuvo en silencio, no en el olvido, pero sí en un silencio absoluto. Y cuidado, no era ese tipo de silencio que surge cuando alguien es ignorado o empujado a un lado. No era el mutismo del que no tiene nada interesante que contar. No, esto era algo mucho más impactante. Su silencio se sentía intencional, milimétricamente calculado, como una decisión tomada con plena conciencia de su peso. Llevaba consigo un aura de control,
como si cada palabra que elegía no pronunciar importara tanto o más que cualquier cosa que pudiera haber gritado a los cuatro vientos. Con el paso de los años, las oportunidades tocaron a su puerta. Y no fueron ofertas pequeñas. Hablamos de invitaciones millonarias que cambian vidas, entrevistas exclusivas que prometían darle la vuelta a la opinión pública en una sola noche. Cheques en blanco con un solo propósito: comprar su versión de la historia. La oportunidad de oro para revelarle al mundo lo que todos creían saber, pero que en realidad solo entendían a medias. Pero cada vez, sin falta, él dijo que no. No dio un paso al frente para defenderse. Nunca intentó corregir las narrativas inventadas, ni desafiar los titulares mordaces. No lanzó críticas contra Meghan, ni trató de robarse los focos de atención para su propio beneficio. En un mundo donde todos corren desesperados por hablar, por explicarse, por hacerse notar, él hizo exactamente lo contrario. Dio un paso atrás, y allí se quedó, en las sombras. Ese nivel de contención es una verdadera rareza. De hecho, llega a ser hasta inquietante, porque cuando alguien elige sistemáticamente el silencio frente a la atención de todo el planeta, la semilla de la curiosidad empieza a germinar con más fuerza. La gente empieza a preguntarse, ¿qué hay detrás del telón? ¿Por qué se oculta la verdad? ¿Qué sabe realmente este hombre para darle la espalda a la fama, al dinero y al poder de contar su propia historia? Es una pregunta que no se desvanece con el viento. Al contrario, resuena más fuerte con el tiempo. Porque el silencio, especialmente cuando se alarga durante años, deja de sentirse vacío. Se vuelve denso, pesado, como si escondiera algo bajo la superficie, algo que se ha dejado sin decir a propósito. ¿Era simple dignidad? ¿Era una estrategia maestra? ¿O había algo mucho más profundo, algo que, de ser dicho, jamás podría volver a guardarse en la caja de Pandora? Durante mucho tiempo, no hubo respuestas. Solo calma, distancia y un hombre que parecía haber abandonado para siempre una historia que siguió su curso sin él. Y entonces, algo cambió. A principios de este 2026, comenzaron a surgir variaciones sutiles en el ambiente. No hubo comunicados oficiales ni declaraciones explosivas. Nada tan obvio. En su lugar, empezaron los susurros. Pequeños movimientos de información, casi imperceptibles. Fragmentos que parecían salir a flote sin una fuente clara. Historias que se contaban a medias, sin que nadie se hiciera responsable de ellas. Era como si algo que llevaba mucho tiempo enterrado empezara a buscar, desesperadamente, la forma de salir a la luz. De repente, ese silencio de tantos años ya no se sentía igual. Dejó de ser una ausencia para convertirse en algo vivo, algo activo. Por primera vez en muchísimo tiempo, la gente empezó a presentir que el mutismo de Trevor Engelson nunca fue una retirada. Quizás siempre se trató de esperar, de observar en la sombra, de elegir el momento perfecto, o tal vez, de dejar que el tiempo hiciera el trabajo que las palabras no podían. Porque a veces, el silencio no es la falta de voz, es la forma de comunicación más ensordecedora y poderosa que existe. Y cuando finalmente empieza a romperse, aunque sea solo un poco, puede decir mucho más de lo que las palabras jamás lograrían. Pero todo esto nos lleva a un callejón lleno de dudas. ¿Cómo pudo Meghan mantener partes de su pasado tan ocultas para Harry? ¿Quién más ocupó su corazón antes de que el príncipe apareciera en escena? ¿Acaso estaba tan enfocada en ganar su confianza que decidió que ciertas historias debían quedar bajo llave? Adentrémonos en los detalles de un amor anterior que, aunque intenso, se desvaneció con mucha gracia. Cuando el polvo de su divorcio con Trevor finalmente se asentó en el suelo, Meghan dio un paso silencioso hacia un nuevo capítulo en su vida. Una etapa que, en aquel momento, parecía estar a años luz de los reflectores globales y la realeza. Fue precisamente durante este periodo de transición, de reinventarse a sí misma,
cuando los reportes indican que encontró refugio y compañía en un conocido y muy respetado chef canadiense. Una figura en pleno ascenso dentro del exigente mundo culinario. Su relación no nació rodeada de flashes ni portadas de revistas. En sus primeras etapas, se mantuvo con un perfil muy bajo, dándose a conocer poco a poco y sin prisa. Lo que empezó como una simple conexión entre dos personas que intentaban abrirse camino en sus respectivas y exigentes profesiones, pronto maduró hasta convertirse en algo mucho más profundo. Estuvieron juntos durante aproximadamente 2 años, un lapso de tiempo significativo que no habla de una simple aventura pasajera, sino de un compromiso y una inversión emocional genuina. El vínculo se fortaleció tanto que en un momento dado tomaron la decisión de compartir el mismo techo. Dar ese paso es, casi siempre, una señal ineludible de comodidad, de confianza ciega y de una visión de futuro compartida. Desde afuera, todo parecía ir viento en popa. Era una relación con los pies en la tierra, estable y madura. No había dramas públicos, ni escándalos, ni esas señales de turbulencia que suelen atraer a los buitres de los medios. Todo se desarrollaba con una calma hogareña, casi como si hubieran construido un muro deliberado para protegerse del escrutinio público y vivir su amor en paz. Sin embargo, como suele ocurrir en los asuntos del corazón, y más aún cuando hay carreras demandantes de por medio, los refugios seguros no siempre duran para siempre. Aquel amor tranquilo, eventualmente, también llegó a su fin. Como tantas otras historias que no están destinadas a la eternidad, los reportes indican que, eventualmente, los caminos de Megan y el chef se separaron. Sin embargo, lo que realmente encendió la chispa de la curiosidad no fue el final de la relación en sí, sino el momento exacto en que ocurrió. Esta ruptura se dio apenas un suspiro antes de que la vida de Megan diera un giro radical y espectacular al conocer al príncipe Harry. Esta sincronía temporal ha sido, desde entonces, un caldo de cultivo para la especulación. Es la naturaleza humana. Siempre intentamos mirar hacia atrás y conectar los puntos, buscando desesperadamente el hilo invisible que une las relaciones del pasado con los destinos del futuro. Pero si somos justos, lo que más debería destacar de este capítulo no es la coincidencia de las fechas, sino el tono sereno y casi caballeroso con el que Cory Vitiello habló más tarde sobre el tiempo que compartieron. En el año 2018, durante una reveladora entrevista con la cadena E!, Vitiello ofreció una ventana muy poco común a sus pensamientos. Fue una perspectiva marcada no por el resentimiento, la envidia o el arrepentimiento, sino por un profundo respeto y una admirable contención. Las palabras de Vitiello llevaban consigo un peso de madurez, que, seamos sinceros, no es moneda corriente cuando se habla de exparejas, mucho menos cuando una de las partes ha alcanzado un nivel de fama y atención global estratosférico. Él dejó muy claro, desde el primer momento, que no tenía la más mínima intención de insertarse a la fuerza en la nueva y brillante narrativa de la vida de Megan. Para él, intentar posicionarse como un protagonista secundario en su historia de cuento de hadas, justo cuando ella estaba en la cima del mundo, se sentiría barato, egoísta y oportunista. Sería como intentar colgarse de su fama para beneficio propio. En lugar de ceder a la tentación, eligió un camino mucho más difícil en la era moderna, el de la dignidad silenciosa. Expresó abiertamente su respeto por Megan, describiéndola simplemente como una gran chica. Fue un reconocimiento sencillo, natural y humilde, pero que hablaba volúmenes enteros sobre su carácter. No había ni un solo rastro de amargura en su voz, ni indirectas venenosas, ni críticas escondidas entre líneas. Sus comentarios eran el reflejo nítido de un hombre que había hecho las paces con su pasado y que comprendía, desde lo más profundo, la importancia de dejar que las personas
sigan adelante, sin ponerles piedras innecesarias en el camino. Quizás lo más revelador de todo fue el inmenso valor que le dio a la privacidad. A pesar de que el rostro de Meghan empapelaba literalmente el planeta entero, Vitiello sostuvo con firmeza que ciertos aspectos de la vida, en especial los vínculos del corazón, merecían ser tratados con delicadeza y discreción. Reconoció que, aunque ella se había convertido en el tema de conversación del mundo entero, él seguía creyendo en el respeto a los límites sagrados de su vida privada. Fue una postura silenciosa pero de hierro, una que iluminó sus propios valores mucho mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier titular amarillista. En muchos sentidos, la actitud de este hombre le añadió una capa inesperada de humanidad y profundidad a una historia rodeada de frivolidad. En lugar de echarle leña al fuego de los chismes o de sumar drama al circo mediático, su actitud nos recordó algo vital. Detrás de cada figura pública que el mundo disecciona, hay un historial de relaciones muy reales, emociones genuinas y personas de carne y hueso que deciden, bajo sus propias reglas, cómo responder a los fantasmas de su pasado. Y así, mientras la vida de Meghan Markle estaba a punto de dar ese salto cuántico hacia el centro del huracán mundial, su capítulo con Cory Vitiello quedó atrás como una etapa tranquila, discreta y fundamental en su viaje. Un capítulo definido no por el escándalo ni por el espectáculo barato, sino por el respeto mutuo, los caprichos del tiempo y la simple, aunque dolorosa realidad, de que no todo amor verdadero está destinado a durar para siempre. Pero entonces, ¿cómo se rompió la burbuja? ¿Cómo salió finalmente a la luz ese secreto tan celosamente guardado? Y lo más importante, ¿cómo reaccionó Harry cuando el velo de la ilusión cayó frente a sus ojos? Sumérgete con nosotros en los oscuros detalles de la reacción del príncipe cuando el pasado de Meghan llamó a la puerta. El mes de enero de 2026 no anunció su llegada con fanfarrias, ni con dramas, ni con alertas de noticias de última hora en nuestros teléfonos. Entró de puntillas, casi sin hacer ruido. No hubo titulares en negrita paralizando al mundo, ni actualizaciones urgentes parpadeando en las pantallas de televisión. Sin embargo, bajo esa superficie engañosamente tranquila, algo masivo y profundo estaba empezando a desmoronarse. Dentro de los muros de su fortaleza en Montecito, California, la atmósfera había comenzado a cambiar de forma drástica. No era el tipo de cambio que se anuncia con un comunicado oficial o un portavoz de prensa. Era algo mucho más sutil, algo que se te clava en los huesos y que solo puedes sentir si prestas muchísima atención. Un cambio en el ritmo de la respiración de la casa, una alteración en la energía, el tipo de fractura que no se revela a través de gritos o palabras, sino a través del vacío y la ausencia. El príncipe Harry, el mismo hombre que el mundo había llegado a conocer por su valentía, por su claridad apabullante y por su disposición a enfrentarse a su propia familia para decir su verdad a los cuatro vientos, parecía estar encogiéndose. Se estaba retirando hacia lo más profundo de sí mismo. Aquel guerrero que alguna vez dio un paso al frente con el pecho inflado de confianza, hablando con el planeta entero y manteniéndose firme como una roca junto a sus decisiones, ahora retrocedía lentamente hacia las sombras. Sus apariciones públicas pasaron de ser escasas a ser verdaderas rarezas, hasta que, de un día para otro, se detuvieron por completo. Las entrevistas a corazón abierto que alguna vez nos permitieron asomarnos a su alma, desaparecieron sin dejar rastro. Los mensajes cuidadosamente redactados, que solían publicarse con constancia en sus fundaciones, se fueron desvaneciendo uno a uno, como luces que se apagan en una casa vacía, hasta que no quedó absolutamente nada. Solo silencio. Pero no nos equivoquemos. Este silencio no era un silencio de paz. No era el mutismo de un hombre que ha encontrado la iluminación bajo un árbol. Se sentía profundamente perturbador.
Había una diferencia abismal entre este retiro silencioso y el tipo de calma que la gente había visto en él en otras ocasiones. Este no era el silencio de alguien que tiene el alma tranquila. Llevaba consigo una carga de tensión eléctrica, una inquietud sorda y dolorosa, como si algo monstruoso se estuviera moviendo bajo las aguas calmas de un lago, buscando desesperadamente una salida, una respuesta. Quienes conocían de cerca las dinámicas de la pareja comenzaron a notar patrones que encendieron todas las alarmas. Se filtró que Harry pasaba cada vez más tiempo en absoluta soledad, eligiendo deliberadamente el aislamiento por encima de la compañía de su esposa o de sus amigos. Se encerraba durante largas e interminables horas en su estudio, huyendo de cualquier distracción, esquivando las conversaciones y abandonando incluso aquellas pequeñas rutinas familiares que alguna vez le dieron sentido a sus días. Y luego, empezaron los viajes en auto. Se decía que se le veía conduciendo en solitario por las sinuosas colinas de Santa Bárbara a horas intempestivas de la madrugada, bajo la fría luz de la luna o justo antes de que el sol rasgara el horizonte. Y no, estas no eran salidas casuales para tomar aire, ni viajes de rutina al amanecer. Eran los escapes desesperados de un hombre que busca respuestas en el viento, de un corazón abrumado que conduce sin rumbo fijo para huir de una verdad que ya no puede ignorar. Esos escapes solitarios al volante no eran casualidad, ni un capricho del momento. Eran instantes elegidos con una precisión casi quirúrgica, justo cuando el mundo entero duerme y alcanza su punto de máxima quietud. Horas en las que no hay voces ajenas, ni teléfonos sonando, ni interrupciones de asesores reales. Solo espacio, carretera y pensamientos. Y es precisamente en medio de ese silencio absoluto cuando la mente humana suele gritar con más fuerza. Durante esos largos viajes en la oscuridad, uno solo puede imaginar el aplastante peso de la reflexión cayendo sobre sus hombros. Ese es el tipo de pensamiento profundo que no ocurre en habitaciones llenas de gente o en galas públicas, sino en la más estricta soledad. Es allí, frente al volante, cuando cada recuerdo del pasado, cada decisión tomada y cada pregunta que quedó sin respuesta comienza a subir a la superficie, como el aire buscando escapar del agua. Y entonces llegó lo que, para muchos observadores cercanos, sería la señal más clara y definitiva de que todo había cambiado. Harry empezó a hacer preguntas. Pero cuidado, no eran preguntas simples ni pasajeras. No era el tipo de interrogatorio casual que nace de una curiosidad inofensiva durante la cena. Eran preguntas profundas, calculadas y deliberadas. El tipo de cuestionamiento que no solo busca recopilar información, sino que ruega por encontrar comprensión. Específicamente, su atención pareció girar bruscamente y fijarse en los rincones oscuros del pasado de Meghan. Este simple hecho, por sí solo, marcaba un antes y un después en la historia. Durante años, el príncipe Harry se había mantenido firme como un roble, siempre visible y siempre al lado de su esposa. Él la había defendido a capa y espada contra el despiadado escrutinio de los medios de comunicación, contra la furia del público, e incluso contra los ataques provenientes de los fríos círculos de la propia realeza. Él había dejado claro, una y mil veces, que no era solo su marido, era su escudo, su protector. Alguien completamente comprometido, inquebrantable en su apoyo. Hablaba con una convicción que daba envidia. Actuaba con una certeza ciega. En su mirada jamás hubo lugar para la vacilación. Pero ahora algo se había roto. Según quienes estaban lo suficientemente cerca como para notar las grietas, Harry ya no operaba desde esa misma trinchera de defensa incondicional. La energía en la casa era otra. Esa certeza absoluta que alguna vez definió cada uno de sus pasos, parecía estar cediendo terreno ante algo mucho más complejo, algo que olía a búsqueda y a sospecha.
Ya no estaba simplemente haciendo guardia en la puerta. Estaba mirando hacia adentro, escarbando, tratando de armar un rompecabezas, cuyas piezas antes le parecían irrelevantes. Quizás, en el fondo, intentaba reconciliar la fe ciega que tenía en ella con las dudas que empezaban a devorarle la mente. Y es justo ahí donde radica el verdadero punto de quiebre, porque existe una diferencia abismal, casi dolorosa, entre defender a muerte algo en lo que crees y empezar a examinarlo con lupa. Lo primero nace de la certeza más pura. Lo segundo tiene sus raíces en la duda. Y en aquella silenciosa mansión de Montecito, a miles de kilómetros del ruido de las cámaras, de la corona y de la opinión pública, parecía que el príncipe Harry finalmente había cruzado esa línea invisible. Ya no estaba defendiendo a ciegas el cuento de hadas que le había vendido al mundo. Ahora, a su manera silenciosa, estaba intentando descubrir si era real. Pero, ¿había rumores sobre los secretos de Meghan antes de que todo esto estallara? ¿Cuánta información ronda por ahí sobre su pasado? Y lo más importante, ¿cuánto de todo eso es cierto? Vamos a averiguarlo. Llegados a este punto, es vital pisar el freno, respirar hondo y trazar una línea muy clara y gruesa entre dos mundos completamente distintos. Lo que se puede probar con hechos y lo que simplemente se siente en las entrañas. Durante esta tormentosa etapa, comenzaron a circular un sinfín de afirmaciones, muchas de ellas cargadas de dramatismo y de carácter profundamente personal. Salieron a flote historias sobre los años de juventud de Meghan, rumores de relaciones ocultas, susurros sobre posibles matrimonios que jamás se hicieron públicos, y sugerencias de capítulos enteros de su vida que fueron arrancados y quemados antes de que ella conociera la fama. Sin embargo, a pesar de la velocidad con la que estas historias se esparcieron por el mundo, es fundamental ser justos. Las investigaciones serias y los esfuerzos por verificar los hechos no han encontrado ninguna prueba contundente, sólida o confiable que respalde la mayoría de estas acusaciones. Desde un punto de vista estrictamente legal y fáctico, estas afirmaciones son solo eso: castillos en el aire. Viven en una zona gris. No están confirmadas, tampoco están completamente descartadas, pero carecen del peso necesario para ser aceptadas como verdades absolutas. Pero aquí está la trampa. Las emociones humanas no son un tribunal de justicia. No obedecen a las mismas reglas que los hechos documentados. Porque, emocionalmente hablando, no siempre necesitas pruebas firmadas ante un notario para que algo te destruya por dentro. La duda, una vez que logra colarse por la grieta de la mente, no se detiene a pedir permiso ni a exigir evidencias. No se sienta a esperar pacientemente a que alguien verifique los datos. En lugar de eso, echa raíces en el silencio y empieza a crecer como una enredadera venenosa, a menudo expandiéndose muchísimo más allá de la pregunta original que la sembró. Para Harry, el tormento principal quizás no era siquiera saber si todos esos chismes de los tabloides eran verdaderos o falsos. La bofetada de realidad, la realización más profunda y perturbadora, pudo haber sido algo muchísimo más íntimo. Fue el darse cuenta, de golpe, que existían inmensos continentes en la vida de Meghan que él jamás había explorado. Que había preguntas fundamentales que nunca se le ocurrió hacer. Detalles de su propia esposa que nunca sintió la necesidad de investigar. Y despertar a esa realidad puede dejar a un hombre sin aire. Para entender la magnitud de esto, haz un ejercicio de empatía. Imagina que construyes toda tu vida adulta, toda tu existencia, alrededor de una única y hermosa historia. Una historia tan poderosa que le da sentido a cada una de tus decisiones, que moldea quién eres ahora y que, sobre todo, justifica los inmensos y dolorosos sacrificios que has hecho. Esa historia se convierte en tu suelo, en tus cimientos. Es tu lugar seguro, lo único en lo que confías cuando el mundo entero te da la espalda. Ahora, imagina descubrir, en el silencio de una madrugada cualquiera,
que esa historia podría estar incompleta. Ojo, no digo que esté basada en mentiras despiadadas. Simplemente incompleta. Esa sutil diferencia lo cambia todo. Porque no hace falta que algo sea una mentira absoluta para que te rompa el corazón. La simple y llana posibilidad de que falten piezas en el tablero, de que existan detalles ocultos o historias barridas bajo la alfombra, es más que suficiente para crear un vértigo insoportable. Introduce el caos de la incertidumbre en el único lugar donde antes solo había paz. Y eso, por sí solo, es suficiente para quebrar a cualquiera. Hay una declaración que se ha filtrado en los círculos más íntimos, que captura con una crudeza brutal el peso emocional de este momento. Una frase corta, directa, sencilla, pero con un filo capaz de cortar el alma. Renuncié a mi país, por una versión de ti que, tal vez, ni siquiera existe. Si alguna vez esas palabras exactas salieron de sus labios, o solo se quedaron ahogadas en su garganta, es casi irrelevante. Lo que verdaderamente importa, lo que cala hasta los huesos, es el sentimiento desgarrador que esconden. Reflejan un estado de absoluta confusión emocional. Es ese vértigo paralizante que te golpea cuando, de repente, te ves obligado a cuestionar los cimientos mismos sobre los que has construido tu vida. Nos habla de la lucha silenciosa de un hombre que intenta, desesperadamente, reconciliar las decisiones que tomó en el pasado con el mar de dudas en el que se ahoga en su presente. Es la imagen de un hombre mirando por el retrovisor de su vida, observando los inmensos sacrificios que hizo. Dejar atrás las estructuras que lo vieron nacer, las tradiciones milenarias de sus ancestros e, incluso, su propia identidad. Todo para preguntarse, en el frío de la madrugada, si aquellas renuncias monumentales se basaron en una imagen real de la persona en la que más confiaba, o en un espejismo. Resolver ese tipo de conflicto interno es una tarea titánica, porque llegados a este punto de quiebre, el problema ya no se trata solo de otra persona, ya no se trata simplemente de Megan, de sus secretos, de su pasado, o de si tal o cual rumor de los tabloides es cierto. La crisis se vuelve infinitamente más personal. Ahora se trata de Harry mismo. Se trata de su propio juicio, de la fe en sus decisiones y, en última instancia, del núcleo de su identidad. Cuando la duda logra infiltrarse a ese nivel tan profundo, ya no solo cuestiona los hechos que ocurren allá afuera. Empieza a dinamitar la estabilidad interna. ¿Quién soy yo realmente si resulta que la historia en la que creí ciegamente está llena de agujeros? ¿Qué significan ahora mis decisiones? ¿Y si todo lo que construí se levantó sobre un terreno incompleto? ¿Podré volver a confiar en mi propio instinto alguna vez? Estas no son preguntas ligeras que se responden en una tarde, y definitivamente no tienen respuestas fáciles. En momentos oscuros como este, la verdadera batalla no consiste en demostrarle al mundo si un chisme es falso o verdadero. La verdadera cruzada es aprender a navegar bajo el peso aplastante de la incertidumbre. Es tener el coraje de aceptar que la vida, con toda su crudeza, es muchísimo más compleja, desordenada y dolorosa que los cuentos de hadas que nos inventamos para intentar comprenderla. Y, quizás lo más heroico de todo, es encontrar la fuerza para reconstruir quién eres, incluso cuando la historia que alguna vez te definió se ha roto en 1000 pedazos. Pero mientras todo esto ocurría a puerta cerrada, ¿cómo respondió el palacio ante esta avalancha de revelaciones? ¿Hasta qué punto este terremoto logró sacudir los cimientos de la unidad en la familia real? Adentrémonos en los pasillos de la monarquía, un mundo donde el deber choca de frente con la disciplina y la división. A medida que las tensiones aumentaban silenciosamente bajo el sol de California, el impacto no se quedó encerrado en las paredes de Montecito. Como las ondas que se forman al lanzar una piedra a un lago de aguas tranquilas, los efectos viajaron a miles de kilómetros, cruzando fronteras y océanos,
hasta estrellarse contra las frías costas del Reino Unido. Y cuando la familia real finalmente respondió, no lo hizo con declaraciones escandalosas a la prensa, ni con gestos dramáticos para las cámaras. Su estilo es otro. Su reacción llevó consigo un peso completamente diferente. Fue medida, fría, calculadora y profundamente intencional. En el centro exacto de esta respuesta se erigió una figura inquebrantable: la princesa Ana. A diferencia de tantas figuras públicas que hoy en día dependen de entrevistas lacrimógenas, titulares ruidosos o apariciones meticulosamente planeadas para dar a conocer su opinión, la princesa Ana ha forjado su legado sobre un material mucho más resistente al paso del tiempo: la coherencia absoluta. A lo largo de las décadas, se ha ganado el respeto del mundo por su enfoque férreo y disciplinado hacia el deber. Tiene un sentido inquebrantable de la responsabilidad y ejerce una autoridad silenciosa que nunca exige ser el centro de atención, pero que impone respeto con el simple hecho de entrar a una habitación. Cuando ella actúa o dice algo, jamás es para montar un espectáculo. Cada uno de sus movimientos tiene un propósito claro, y cada una de sus posturas es el resultado de una reflexión profunda. En esta situación tan delicada, según los reportes desde el interior del palacio, la postura de la princesa Ana no fue ni tibia ni vacilante. Fue cristalina, firme como una roca y, sobre todo, arraigada en el concepto de la responsabilidad personal. Desde su visión práctica de la vida, el príncipe Harry tomó sus propias decisiones de manera libre y en pleno uso de sus facultades. Nadie lo acorraló, nadie lo presionó, y no fue controlado por la institución a la que él mismo, por voluntad propia, decidió darle la espalda. Al contrario, él buscó activamente su independencia. Él fue quien expresó, a los cuatro vientos, su ardiente deseo de moldear su propio destino y de trazar un camino muy lejos de las pesadas y antiguas tradiciones del deber real. Y esa libertad, desde el punto de vista del palacio, le fue concedida. Por lo tanto, su matrimonio, el rumbo de sus proyectos y la vida que lleva ahora en Estados Unidos son, en esencia y al final del día, su absoluta responsabilidad. Sugerir que la culpa la tienen otros, desde la perspectiva de la princesa Ana, abre la puerta a preguntas muy incómodas. Pone en tela de juicio la idea misma de la responsabilidad personal, que el propio príncipe Harry afirmaba valorar tanto cuando se marchó. Y para una mujer como Ana, cuya vida entera ha sido una clase magistral de obediencia, deber y rendición de cuentas, intentar jugar a ser la víctima y el arquitecto de tu vida al mismo tiempo es una contradicción inaceptable. Sin embargo, más allá de buscar culpables o señalar con el dedo, la preocupación más honda de la princesa Ana no mira hacia el pasado, sino hacia el horizonte. Su inquietud no radica simplemente en lo que ya ocurrió, sino en el incendio que todo esto provocará mañana. Las consecuencias de una guerra familiar, librada a los ojos del público, no se apagan en una semana. Pueden extenderse durante décadas. Las palabras llenas de ira que se pronuncian hoy seguirán haciendo eco durante años. Las acciones tomadas en el calor del momento tienen el poder de manchar la historia para siempre. Se dice que la princesa Ana puso un énfasis especial, casi protector, en la necesidad imperiosa de mantener la estabilidad. Y esto lo hizo pensando, sobre todo, en la generación más joven, en esos niños inocentes que han quedado atrapados justo en el medio de este fuego cruzado a nivel global. Su postura resalta una verdad muy simple, pero directa y poderosa. Sin importar cuán feos, sucios o complejos se vuelvan los desacuerdos entre los adultos, los niños no deberían pagar el precio de la guerra. Pero si creíamos que dentro de las antiguas paredes del Palacio de Buckingham todos pensaban igual, estaríamos muy equivocados. La unidad en este tema estaba muy lejos de ser una realidad.
La reina Camilla, por ejemplo, reaccionó de una manera muy diferente. Se cree que su respuesta estuvo cargada de una intensidad notable. Y es imposible entender su reacción sin mirar hacia atrás y recordar su propia historia personal. Una vida marcada por años de despiadado escrutinio público, de críticas feroces que la destrozaron en las portadas y del doloroso, lento y casi imposible proceso de reconstruir tanto su imagen pública como la confianza de una nación entera. Para Camila, las discusiones sobre las decisiones del pasado, los secretos y la honestidad brutal no son teorías filosóficas abstractas que se discuten en un salón de té. Para ella, esto es personal. Ella sabe perfectamente cómo se siente ser devorada por los rumores y comprende, mejor que nadie en esa familia, que cuando el pasado llama a la puerta, rara vez lo hace para pedir perdón. Para ellos, estos temas llevan un significado profundamente personal y doloroso. Como resultado, los reportes indican que las conversaciones dentro del círculo íntimo de la realeza se volvieron tensas, plagadas de capas ocultas y cargadas de una electricidad emocional casi palpable. Lo que en la superficie podría haber parecido un simple y mundano desacuerdo familiar, muy pronto se reveló como un monstruo muchísimo más complejo. Era el choque frontal de diferentes perspectivas sobre la responsabilidad, la transparencia y la dura, a veces cruel, realidad de vivir respirando bajo la lupa constante del ojo público. La tensión, por lo tanto, rompió el cerco de Harry y Meghan. Se expandió como pólvora y se transformó en una pregunta mucho más grande y desafiante para la corona. ¿Cómo debería responder una institución tan histórica, antigua y simbólica como la monarquía británica cuando las batallas más íntimas y personales se libran en el escenario mundial? ¿Cómo se logra hacer malabares entre el peso de la tradición milenaria y las expectativas incesantes del mundo moderno? ¿Dónde está la delgada línea entre la privacidad y la transparencia, entre el grito de libertad individual y el peso aplastante de la responsabilidad colectiva? En el centro exacto de este delicado y cambiante tablero de ajedrez se encuentra el rey Carlos III. Su posición es, sin lugar a dudas, la más solitaria y compleja de todas. Él no es solo un padre tratando de navegar por las aguas turbulentas del corazón herido de su hijo. Es ante todo un monarca sobre cuyos hombros recae la tarea titánica de preservar la estabilidad y la imagen de una institución que representa la continuidad, la herencia y la mismísima identidad de una nación entera. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia o calla, debe poner en la balanza estos dos roles casi irreconciliables, uno guiado por la sangre y las emociones humanas, y el otro encadenado al deber ineludible. En tiempos de tormenta como estos, no existen las respuestas fáciles ni los atajos. Solo quedan las elecciones extremadamente cuidadosas, una resiliencia silenciosa y la esperanza profunda de que, a pesar de las grietas, se pueda encontrar un camino hacia adelante, una ruta que logre honrar tanto las pesadas exigencias del presente como el legado sagrado del pasado. Pero, regresemos al núcleo de la tormenta. ¿Cuánto ha pesado realmente el pasado oculto de Meghan sobre su matrimonio? ¿Hasta qué punto podría este fantasma afectar a la pareja y hacer temblar los cimientos de sus promesas en el futuro? Vamos a descubrirlo. Lo que hace que esta historia nos atrape, nos paralice y nos obligue a mirar, no son solo los eventos de la farándula que saltan a la vista, sino lo que esos eventos representan en lo más profundo del alma humana. A simple vista, podría parecer simplemente otra telenovela mediática sobre relaciones rotas, decisiones apresuradas y el precio altísimo de la fama. Pero cuando te acercas un poco más, cuando miras sin el ruido de fondo, empiezas a ver algo que corta la respiración, algo que toca fibras íntimas como la fe, la confianza,
la identidad, y esos riesgos silenciosos que todos tomamos cuando decidimos entregarle nuestra vida a otra persona. En su esencia más pura y sincero, esta no es una crónica sobre un matrimonio de la realeza. Es una historia universal sobre la fe en otro ser humano. Se trata de elegir confiarle a alguien tu recurso más valioso, tu tiempo, tus emociones más frágiles, tu futuro entero, e incluso tu propio nombre y reputación. Y la confianza no es algo que se regale al primer postor. Se construye ladrillo a ladrillo, lentamente, a través de lágrimas compartidas, momentos de honestidad brutal y comprensión mutua. Sin embargo, también puede ser puesta a prueba de formas crueles, inesperadas y profundamente dolorosas. Para Harry, este largo y polémico viaje siempre ha tratado sobre una sola cosa: la búsqueda desesperada de su verdad. Desde su perspectiva de vida, abrazar esa verdad significa alcanzar la libertad absoluta. Representa romper las cadenas y escapar de una vida que él sentía dictada por el silencio obligado, el control asfixiante y un sinfín de reglas que nadie se atrevía a cuestionar. Su drástica elección es el reflejo de un hombre que anhelaba vivir a cielo abierto, hablar sin miedo, sentir hasta los huesos y existir de una manera que se sintiera real y auténtica, en lugar de vivir como un prisionero en una jaula de oro. Para él, elegir la verdad era elegir la honestidad. Y al elegir la honestidad, creía firmemente estar eligiendo una vida mejor y más genuina, junto a la mujer que amaba. Pero, como nos enseña la vida a base de golpes, la verdad casi nunca es tan simple y plana como parece a primera vista. La verdad no es una fotografía nítida, es una pintura al óleo hecha de innumerables capas. Está formada por experiencias distintas, interpretaciones variadas y respuestas emocionales que cambian según quien cuente la historia. Lo que se siente como una verdad innegable para una persona puede parecer una historia incompleta, maquillada o incluso profundamente injusta para otra. A veces, la verdad raspa, incomoda. Tiene el poder de derribar creencias que hemos sostenido toda la vida, destrozar nuestras expectativas más dulces y obligarnos a mirar a los ojos a realidades que preferiríamos ignorar para siempre. Cuando dos versiones distintas de la verdad chocan en una misma casa, rara vez se alinean en paz. En lugar de traer luz, encienden la chispa de la tensión. Y ojo, esta tensión no siempre estalla con gritos o platos rotos. A veces, y estas son las peores, vive en un silencio ensordecedor en el fondo de la habitación, moldeando las decisiones cotidianas, influenciando las acciones y pudriendo las relaciones desde la raíz de maneras que nadie puede ver a simple vista. Con el paso de los meses, si esa tensión no se pone sobre la mesa, crece hasta convertirse en un muro de hielo. Mientras tanto, al otro lado del país, Trevor Engelson sigue de pie en una posición muy diferente. Él sigue atado a esta historia de manera invisible. Incluso si ya no es el protagonista bajo los focos, su vida continúa su curso, como lo hacen todas las vidas, avanzando, creciendo y tomando su propia forma. Él construye su propio futuro, cría a su familia y se enfoca en su camino. Sin embargo, a pesar de los kilómetros y del tiempo, no está completamente desconectado de la narrativa que alguna vez los unió en un altar. En su mayor parte, Trevor ha elegido la armadura del silencio. No ha inundado la plaza pública con explicaciones, entrevistas vengativas o respuestas. En su lugar, ha permanecido en una quietud casi majestuosa, permitiendo que la historia de ellos se desarrolle sin que su voz reclame atención. Pero el silencio no siempre está vacío. A veces, el silencio habla en idiomas que las palabras jamás podrían articular. Puede sugerir una paciencia infinita, una contención admirable o una fuerza aterradora. Hoy, sin embargo, ese silencio ha cambiado de piel. Se siente diferente.
carga con un peso nuevo. El mundo ya no se sienta a preguntarse si Trevor hablará algún día para contar su verdad. Ahora, la gente empieza a susurrar. Sí, de hecho, ya lo ha hecho. Solo que de una manera tan sutil e inteligente que nadie fue capaz de reconocerlo a simple vista. A veces, la comunicación más letal no necesita un megáfono. Puede ser indirecta, y solo cobra sentido cuando te alejas y miras el panorama completo. En el implacable mundo digital de hoy, el pasado tiene la extraña y cruel costumbre de negarse a morir. No desaparece rápido, por mucho que queramos borrarlo. En lugar de eso, se queda agazapado en la oscuridad, esperando. Sobrevive en mensajes viejos, en publicaciones olvidadas, en recuerdos compartidos y en registros públicos que no perdonan. Y a veces, cuando el reloj marca la hora exacta, el pasado vuelve. No entra pateando la puerta de forma escandalosa, sino que se desliza de forma silenciosa pero devastadora, con el poder suficiente para cambiar la forma en que todos ven absolutamente todo. Todo este viaje nos lleva inevitablemente a una pregunta muy difícil y crucial. Cuando los cimientos de la historia de tu vida comienzan a temblar, cuando aquellas cosas en las que creías a ciegas empiezan a oler a incertidumbre, ¿qué se supone que debes hacer? Deberíamos arrodillarnos e intentar reconstruir la confianza, pegando los pedazos rotos con cuidado para hacerla más fuerte y honesta. O, por el contrario, deberíamos detenernos en seco, mirarnos al espejo y preguntarnos si esa historia, desde el primer día, fue solo una ilusión incompleta. No es una pregunta que se responda a la ligera. Te desafía. Nos obliga a examinar no solo el cuento que nos vendieron, sino nuestra propia capacidad para entender la realidad. Nos ruega que consideremos si hemos estado mirando el cuadro completo, o si solo nos dejaron ver una esquina conveniente. Y nos recuerda que, a veces, lo que creemos que es él y vivieron felices para siempre, es apenas un pequeño capítulo dentro de una novela muchísimo más vasta y oscura. Para todos los involucrados en este drama, hay una sola verdad que brilla intacta. La carga más pesada de llevar en la espalda no son los errores que ya salieron a la luz. Las verdades conocidas, por muy amargas que sean, pueden procesarse, pueden llorarse y con el tiempo pueden aceptarse. Pero lo que no se sabe, lo que aún se esconde celosamente, tiene un peso que asfixia. Crea preguntas que te roban el sueño porque no tienen respuestas. Abre puertas a escenarios sin claridad y planta pensamientos en la mente que se quedan ahí, dando vueltas, sin encontrar jamás la paz de una resolución. Y quizás, solo quizás, eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. No son los eventos en sí, sino la espesa niebla de incertidumbre que los rodea. No es lo que se ha dicho a los cuatro vientos, sino lo que se ha dejado ahogado en el silencio. Porque, al final de todo, casi siempre es lo desconocido lo que deja la cicatriz más profunda en nuestra alma. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esa revelación del pasado que logró quebrar la coraza emocional de Harry? ¿Por qué crees en el fondo que Meghan sintió la necesidad de ocultarle algo así al hombre que amaba? Nos encantaría leer tus reflexiones, tus teorías y tus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Tu voz es fundamental. Y no lo olvides, para ayudarnos a seguir destapando la verdad y creando más videos como este, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal para que esta historia llegue a más personas, a más personas, a más personas, a más personas, a más personas.